Pues vamos a comenzar, amigos, vamos a ver cómo funciona. Estoy grabando en OBS. Es una nueva forma de poder transmitir el directo por medio de Twitch. Si no estás como tal dentro de la plataforma y quieres ver los directos totalmente en vivo, pues pásate a la página de Twitch para que puedas disfrutar todas las transmisiones que tenemos en esta plataforma. Así que vamos a comenzar con se acordarán que hemos tenido una seguidilla de resultados buenos y malos que nos han permitido pues estar todavía peleando por la posición en la que estamos. Ahorita estamos en un quinto lugar. Vamos a ver lo que va a pasar con estos últimos partidos que nos quedan. Si no mal recuerdo son 3. Así que pues tenemos una tarea muy complicada en este sentido. Habíamos puesto una encuesta en donde preguntábamos en qué lugar, qué arquero querían que tuviera la oportunidad de vestir los colores de los Pumas. Y escogieron como tal a Acevedo. En la encuesta ganó, los comentarios están ahí. Así que pues, ¿yo qué les puedo decir, señores? Así que Acevedo podría ser el nuevo arquero. No sé cuánto valga, emocionarme mucho. Está tasado su cláusula de rescisión en $15.2 millones. Ya se imaginarán qué dineral ha de costar este jugador. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Cantidad de $8.4 millones. O sea, no nos alcanzaría. Vamos a ver si con la pura no con la cláusula de rescisión, sino con la cuota podemos nosotros igual pagar este fichaje. Con 24 años está tasado en $10 millones, señores. $10 millones. Así que está ahorita imposible poderlo fichar. Aquí está. Tenemos ahorita en el lugar número 5. Con resultados pudiéramos entrar a la liguilla directamente y no nos preocuparíamos de jugar partido de repechaje y poder ser eliminados en cualquier momento. Valor que lo van a ceder. A ver, vamos a ver. Dice Antonio Pascual aceptó la oferta de préstamo de 2 años con el Will Phoenix. O sea, realmente estos tipos de fichajes o este tipo de préstamos nos van a funcionar para poder ojear a nuestros jugadores más adelante. Podemos agarrar material para poder tener como en cuenta el portero, y ese portero puede funcionar más adelante para el primer equipo. Así que bien sabemos que si esto no funciona, por lo de Acevedo, pues podemos empezar a trabajar con estos jugadores. Vamos a ascender a este jugador. Tiene 88 de proyección de potencial. Así que vamos a ver, ascenso del jugador. Vamos a empezar con este partido que va a ser complicado porque se trata del Monterrey. Tenemos a Pumas en el quinto lugar. Vamos a ver en dónde está Monterrey. Está en el lugar 12. Está peleando todavía la permanencia dentro del equipo. Venga, fuera de lugar, pero afortunadamente Talavera concentrado, señores, bastante concentrado. ¿Qué va a hacer Pumas cuando este arquero pues ya no esté como tal en nuestro equipo? Espantoso, horrible, por Dios, horrible. Talavera, cubre, por Dios. Esto no es culpa de la defensa, es totalmente culpa del portero. Salió de una manera bastante confiada. Si perdemos estos partidos, nos vamos directamente al 8, lugar hasta 10. ¡Cuidado! Alcanza otro portero, pues tenemos al portero Talavera ahí. No bueno. Vaya forma de estar perdiendo contra el equipo de Monterrey. No sé esto que vaya a pasar o repercutir con el equipo. Vamos hasta el lugar número 8. Ya estamos en repechaje otra vez. Ya en repechaje. Increíble. En un momento estábamos buscando poder librar y entrar dentro de los primeros 4. Y ahora estamos en peligro de quedar eliminados. Directiva de Pumas, de los comentarios al inicio de la temporada, haciendo crecer el club financieramente. Tienes un objetivo importante para el club. En este momento parece que no lo lograremos y yo no lograré terminar ni la temporada. Revisé los objetivos específicos que establecimos para que se cumplieran y hagas tu mejor esfuerzo para cumplir con ellos. Esos son como los objetivos primordiales, ¿no? Pero si nos vamos aquí al financiero, es prioridad crítica, güey. Prioridad crítica, pinche Hugo Sánchez, güey. Llegaste a hacer esto y la cagaste. Importante. Siguiente partido contra los Xolos de Tijuana. Sabemos perfecto que si no ganamos, nos estaremos despidiendo del repechaje, del torneo y de la posición como entrenador de Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez, no, cabezazo sin marca. ¡Ay, qué bruto, focalicero!
Se acabó esto, se acabó, ¡Cuidado! ¡Qué atajada del portero! Vaya, miren, Hugo Sánchez preocupadísimo porque no sabe ni por dónde le están tirando como tal los jugadores. No, Rogelio Funes Mori ha sido lo que nunca lo contrataría si fuera otra vez en FIFA. Vamos, pinche chetado. ¿Por qué siempre hacen los goles cuando vamos perdiendo por 2? Segundo tiempo, tenemos minutos, pero ¿por qué de esta forma? ¿Por qué, señores? Se quita al defensor. Con permiso, dice Adeyemi. Con permiso. Rogelio Funes Mori. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames. Mi OBS. Ven a Hugo Sánchez, se muerde las uñas. No esperaba un resultado como estos. No esperaba más bien que el primer partido Monterrey nos dieran a Mauser. En el segundo empatáramos con Xolos a punto de perder. Y en el tercero, pues no sé qué vaya a pasar, pero necesitamos ganar y demostrar que queremos estar en la liguilla. Uy, contra el Cruz Azul, no, para variar, güey. Pinches partidos. Muy complicado el cierre de torneo, Muy complicado por el simple hecho de que vamos a cerrar contra un equipo. La verdad no vi en qué lugar estaba el Cruz Azul, pero lo más seguro es que está en los primeros puestos. Viene con una ofensiva bastante peligrosa. Y este señor pues no está como tal mentalmente preparado para poderse enfrentar a un Cruz Azul que realmente nos puede dar y nos puede partir la mano. Ay, señor. Se viene, se checa que esto puede ser un buen partido, un cierre de partido bastante bueno. Así que la gente ya está entrando al estadio y creo que puede ser un cierre fantástico para los Pumas. Aquí tenemos tercer lugar y Pumas en el lugar 1000, ¿no? En el lugar 11, güey. O sea, si pierde Pumas, adiós título, adiós repechaje, adiós Hugo Sánchez, adiós episodios. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Ay, Talavera, por Dios, hoy que seas el Dios, el santo, el guardián de la portería. Me callo, güey. Me callo, nos pedimos. Estúpido. Venga, Waller, dispara Waller con permiso. Y callando bocas, Waller, Te va a extrañar aquí los Pumas. Ya no estás, yo no sé por qué no firmaron tu contrato. No hay dinero, yo lo sé. Y trajeron jugadores de la segunda división. Pero bueno, está bastante bien de Brasil. Bastante bien. ¡Vamos, Lero! Oh, no, bueno, qué forma de querer entrar a la liguilla o al repechaje con tremendo golazo. Demuestra Waller que por qué no firmaron tu contrato. Le pega con pinche odio directamente para Chucho Ramírez. Mensaje directamente para él. El pinche Talavera, qué atajadas acaba de hacer. No manches, pongan un altar, pongan una estatua fuera de Ciudad Universitaria, papá. Vean qué clase de atajadas acaba de aventar Talavera. Vean qué ojos de Talavera, por Dios. Con permiso, señores. Venga, Bigón, haz tu gol, es tu oportunidad. Bigón. Con permiso, Cruz Azul. Un pan, una concha, un bolillo. Por Dios, Adeyemi. Es Dembélé, por Dios, Caraboco Dembélé, confundiéndome a Dembélé. Vaya forma de anotar un gol, señor. Y viene Adeyemi callando bocas, güey, y diciéndome, Rogelio Funes Mori, adiós completamente. Aquí está este jugador. Vamos a ver en qué lugar de la tabla de posiciones nos encontramos para dar cierre a este video, señores. La despedida entre los técnicos, se dieron un beso, por ahí se vio. Ahí está, quinto lugar. Quedamos después de el último resultado contra el Cruz Azul, que terminamos goleando los 5-2, 5-1, no recuerdo bien. El repechaje sería como contra el equipo de Pachuca, así que esperemos que para el siguiente episodio podamos ya terminar, ver si podemos jugar en directo este repechaje y lo que siga de la liga o de la liguilla. Ya dependerá, lo dejaré igual aquí en unos comentarios fijados para que ustedes vengan y voten, y de igual forma haré una encuesta para que si ustedes quieren que queden en directo lo que sigue de la temporada, pues lo podamos hacer. Así que bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy, amigos. Nos vemos.